Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. Quizá me pueda presentar. Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo a través de las ondas de Poder 1030, llegando a cada uno de ustedes, a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, acá en los Estados Unidos. Ahí de fondo escuchamos una preciosa canción, Arodi Espinales. Y justamente yo tengo el privilegio hoy de compartir con Arodi Espinales. Él nació ¿en dónde? En la ciudad de Chiquimula, en Guatemala. Ha producido 12 volúmenes, autor de un libro, 21 hábitos de un verdadero adorador. Autor, compositor, intérprete, 30 años de ministerio, ganador de un Grammy al mejor volumen cristiano en el 2021. Bienvenido, Arodi. Gustavo, qué bendición, qué honor estar en los estudios de Radio Poder 1030, acá en Washington. Bueno, ¿cómo se llama el área? Estamos en Oxon Hill. No, Oxon Hill. Ajá. Pero le llaman el área triestatal también, Exactamente, ¿verdad? exacto. Pues honrado de estar contigo. Gracias por el cariño, por el apoyo que le han dado a nuestra música, y pues aprovechamos para enviar un saludo a toda la audiencia de Radio Poder. Gracias, Arodi, por este tiempo que tú nos das. ¿Cómo nació? A ver, para que la gente pueda escuchar, la gente pueda conocerte un poco más, ¿cómo nació la música en ti? Bueno, fíjate, desde niño me gusta la música. Mi mamá dice que yo era un niño llorón, lloraba. Ya. Fíjate, mi papá estudiaba para pastor. Y mi mamá ayudaba en la cocina del mismo instituto bíblico. Ya. Y entonces nazco yo mientras ellos están en el instituto bíblico. Entonces me dejaba dormido, dice, para ir a trabajar a la cocina. Y cuando oía los grandes gritos míos. Ya. Entonces un día se le ocurrió encenderme la radio. Y me dejó la radio encendida y ella se fue a trabajar. Y eso fue el remedio. Silencio absoluto. Sí, exacto. Entonces, pero me empecé a involucrar de la música desde chico. Me gustaba cantar. Dicen que la gente que llora mucho de niño desarrolla las cuerdas vocales, ¿verdad? Creo que ese fue mi más grande entrenamiento. Entonces empiezo a cantar en escuela, en la iglesia. Y empiezo a soñar con ser cantautor. Y a los 12 años compuse mi primer canción. ¿Qué canción? ¿Qué titulaba? Se llamaba Un día le conté a mi abuelo. Una canción muy sencilla. Eran mis primeros tanes, por decir así. De hecho, hay muchas canciones que escribí antes de grabar mi primer cassette, que lo hice a los 18. A los 18 años grabo mi primer cassette, se llamó Fiel Amigo, con un bajo presupuesto, por supuesto, era lo primero, pero aún así canciones como No he visto, no, como Si tú pudieras comprender, Fiel Amigo, fueron canciones que sonaron muy bien tanto en Guatemala como en El Salvador, que estábamos ahí frontera. Así es como nace el ministerio, desde chico, un sueño de un niño pobre, porque era pobre. Fui descalzo a la escuela, trabajé de los 8 años. Así que el sueño era demasiado grande para la realidad económica y social que nosotros teníamos. Pero acá el Señor nos tiene para su gloria. Tengo entendido que en medio del trabajo, porque finalmente tú hasta cierto punto también tenías que apoyar económicamente en la casa, y fue tu primer trabajo limpiar una casa. A ver, contanos la historia del perrito. Ya la has escuchado. Ay, estuve investigando un poco. Fíjate de que mi mamá se quedó sola. Nosotros éramos 6 hermanos. Yo tenía como 7, 8 años cuando se queda sola y le tocó sacar adelante a los 6 hijos.
Entonces, al ver batallándola, decidimos los más grandecitos ayudarla. Y mi primer trabajo fue en una casa de limpiar, barrer, trapear, lavar trastos. Y ahí había un perrito llamado Toffee, al que el Toffee se sentaba en el trapeador y yo agarraba el palo del trapeador como pedestal y me ponía a cantarle. O sea que mi primer público fue un perrito llamado Toffee. Ah, interesante. ¿Y en la escuela después cómo nació todo ello para poder decir, porque en la escuela se descubren talentos? Bueno, ves que no sé si lo hacen siempre en este tiempo, pero en aquella entonces se acostumbraban los concursos de cantantes, declamación, de oratoria, de teatro. Entonces, cuando anunciaban los concursos, la temporada de concursos, yo era el primero de los que me inscribía en el concurso de cantantes. Ya. En la escuela nunca gané el primer lugar, siempre ganaba el segundo. Luego, cuando ya fui al básico, en primero también anunciaron el concurso de cantantes y yo me inscribo y ahí sí gané el primer lugar. Y así nos fuimos metiendo. De pronto, por alguna razón no cantaba en la iglesia hasta ese momento. Y la directora de la alabanza de nuestra iglesia era maestra de ese lugar donde gané el primer lugar y me dice, Arodi, cantas lindo, ¿por qué no cantas en la iglesia? Te espero el sábado en el ensayo. Y así ya me empecé a meter a cantar en la iglesia. Empezamos a formar grupos de alabanza como solista y así nació todo. ¿Y en qué momento de tu vida? Porque toda tu vida has cantado música cristiana. Sí. Pero ¿en qué momento tú has decidido tener un encuentro personal con Cristo? ¿Cuándo? Mira, fíjate que Dios no tiene hijos, no tiene nietos, solo tiene hijos. Ajá. Y pues nací en cuna cristiana, una vida sana, por decir así, ¿verdad? Pero cuando gano el primer lugar ahí en el experimental, el premio, dentro de los premios, era cantar en una velada que reunía a representantes de todo Guatemala. Entonces el premio era, para el que ganó el primer lugar, era cantar en esa velada. Y entonces el profesor de música, que era el encargado de esa parte, me pone una canción de un artista muy conocido, de Luis Miguel. La canción que todo muchacho quiere cantar en esa temporada. Y me dice, vas a cantar esta canción. Y entonces yo le digo, no, pues yo soy compositor. Un muchacho va. No, tienes que cantar esta canción. Y si no cantas esta, no cantas otra. O sea, no vas a cantar. Entonces, teníamos como unas 4 semanas para ensayar. Pero de esa conversación para el inicio de los ensayos pasaron como 1 o 2 semanas. Y entonces durante esas semanas yo tuve una lucha interna porque implicaba como el parte de aguas. O sea, a partir de ahí yo, si cantaba en esa velada, hubiera seguido cantando en otros eventos y le hubiera dado por ese lado. Entonces, durante esas semanas luché, platiqué con mi mamá, con mis hermanos, algunos líderes de la iglesia, pero estaba la lucha. Y al punto que el día que iniciaban los ensayos, decidí no ir. Entonces, estamos hablando de un muchacho como de 13, 14 años. Creo que ese día fue donde yo me decidí por Jesús. ¿Verdad? No puedo decirte que me arrepentí de mis grandes pecados, aunque obviamente todos hemos pecado, pero decidí entregarle mi vida, mi juventud, mis talentos al Señor. Y es lo que he hecho toda mi vida. Tengo 52 años antier
El 9 de abril cumplí 52. Feliz cumpleaños. Y, wow, qué lindo. Todavía se valen regalos. Sí. Ya le vamos a dar la dirección donde deben llegar. Aceptamos él. Ya. Sí, así fue, Gustavo. Durante toda mi vida le he servido al Señor. Uh-huh. Aparte de la música, pues me involucré en el liderazgo de los jóvenes, en el discipulado. Hay varios muchachos o señores ahora que sirven como pastores y siempre que me encuentran me dicen, vos me discipulaste. Wow. Mis primeros pasos de discipulado fueron contigo. Son cosas que de alguna manera traen mucha satisfacción. Así que toda mi vida le he estado sirviendo al Señor. 30 volúmenes, ¿estoy correcto? 30 años de ministerio. ¿Y cuántos volúmenes grabados? 12 volúmenes. Sí. Y 30 años. Es difícil tener un ministerio durante 30 años y vivir y que Dios te sostenga. Sí, es muy difícil, más cuando eres un artista independiente. Ya. O sea, no tienes una disquera, no hay patrocinadores importantes, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tienes una disquera, ellos se encargan de invertir en la producción, invertir en la promoción y en toda esa logística. Uh-huh. De ponerte a abrir conciertos de otros artistas más importantes, de colocarte en megas iglesias. Yeah. Pero cuando eres independiente te toca invertir en tus discos, ¿verdad? Y en nuestro caso a veces sale el disco, uh-huh. Tal vez nos gastamos todo lo que pudo haber sido el primer carro, por decirte. ¡Wow! ¿Ya? O a mí, yo me recuerdo que por lo menos unas 2-3 veces entregué mi computadora para que me hicieran el diseño de la portada, por decirte algo. ¿Verdad? O para pagar lo último que faltaba para sacar el disco. Cosas como esas, sacrificios como esos los hemos hecho. Entonces no ha quedado plata, presupuesto para promoción. Yeah. Entonces la promoción que hicimos durante muchos años fue tocar puertas, ir personalmente a la radio, uh-huh. Dejar el disco o mandarlo por correo, esperando que el favor de Dios hiciera que destapara el disco y por curiosidad el programador lo escuchara, ¿verdad? Uh-huh. Yo me recuerdo hace como 15 años que llegué por primera vez a Los Ángeles, mandé mi disco. A la radio fuerte de allá y llamo como a la semana para ver si ya lo habían recibido y si iban a sonar mi canción. Uh-huh. Me dice la programadora, mira, recibimos tu disco, pero hay una fila de 500 CDs que hay que escuchar y tu disco acaba de entrar y está en la fila. Pero sí lo vas a escuchar, sí lo vamos a escuchar. Pero eso no es garantía de que vayas a sonar. Eso pasa. A la semana siguiente, G.E. Ávila está en Los Ángeles. Ya. Yo ya había cantado en un evento con G.E. en El Salvador, uh-huh. Años atrás. Uh-huh. Y me atreví a ir, presentarme con el manager. Le digo, pues que yo ya había cantado en los eventos de G.E. Y me dice, venite mañana, vas a cantar una canción. Llego. Canto una canción y cuando bajo del escenario, el director de la radio, me recuerdo Pepe Caballeros, me agarra del brazo, me lleva y me dice, Arodim, soy Pepe Caballeros, director y me menciona la estación. Uh-huh. Ven, quiero una entrevista, ahora. Y me agarra y con el celular me hace una entrevista en vivo, así. Así, wow. Así. El otro día estaba sonando mi canción en la radio. ¡Qué increíble! Ya, son cosas que me han sucedido, pero es bien complicado. Y luego,
Para poder entrar a las iglesias, yo lo que hacía era ir a las sociedades, a las reuniones de pastores, agarraba un número por acá y así nos fuimos metiendo. Porque realmente no hay plata que le alcance a un independiente para poder sonar. Ya, solo el favor de Dios puede hacer que de 25,000, en aquel tiempo 25,000 discos se producían en el año. Ujú. Y que de esos 25,000 pueda salir a flote y sonar en una radio, que te empiecen a pedir en la radio, solo el favor de Dios. Yeah. Y no sé si vas a llegar a lo de Latin Grammy. Solo el favor de Dios Sí, vamos a hablar, claro pudo que sí. haber hecho que a este nivel, fíjate, hoy por hoy, si hace 20 años se producían 25,000 discos al año, Ya. en promedio, hoy por hoy se publican todos los días 100,000 canciones Fua. en Spotify, en las plataformas. Ya. Entonces, ¿cómo pasar de esas 100,000 que ya me vi, entre a una playlist, empiece a sonar en la radio? Y fue una cosa que cuando yo llego con Ya me vi en la pandemia, en lo peor de la pandemia nace la canción. Ujú. Y llego a la radio más importante de Guatemala, Ya. la ponen, termina la canción y la vuelven a poner. Y Ya. a partir de ahí, la canción se colocó en número 1 durante el 2020, 21, 22, 23 incluso. En emisoras no cristianas también. Estábamos hablando de la cristiana, Ya. de la emisoras radio cristianas. más importante de Guatemala. Ya. Eso fue antes del Grammy Ujú. latino. O sea, la canción se abrió brecha sin la promoción, sin la maquinaria promocional que tienen las disqueras. Se abrió solo el favor de Dios. Y luego vino la nominación, vino el Latin Grammy y los medios no cristianos de Guatemala se desbordaron. Nos volvimos tendencia. ¿En serio? Tendencia en las redes. Ya. Esa tendencia duró como 3 semanas, pero a nivel de medios, todos los días sacaban una nota. Prensa Libre, Guatevisión, todos los medios, una Ya. nota. Y eso duró noviembre, diciembre, enero. Y entonces sin la maquinaria publicitaria que otros artistas tienen. Solo el favor de Dios puede hacer eso. Que le suceda a un independiente. Para el Latin Grammy, porque tú has ganado el Latin Grammy el 2021 Sí. como mejor álbum y justamente ahí de fondo estamos escuchando la canción Ya me vi. Tú has tenido que competir con otros artistas cristianos o músicos cristianos. Definitivamente. El 2021 se inscribieron más de 20,000 títulos en todas las categorías, Ya. ¿verdad? Y en la categoría de música cristiana estaba compitiendo Ricardo Montaner, Oh. Hillsong en español, Redimidos. Wow. Y el álbum de Ricardo fue lanzado casi a la par mía, con una mega promoción de medios seculares a nivel Claro. mundial, ¿no? Y Ya me vi sale sin promoción, con un artista de Guatemala, un chapincito, ni siquiera de la capital, del interior. No vengo de una mega iglesia, vengo de una iglesia pequeña. Y ahí estábamos, frente a esas megas estrellas. Y yo estaba orando desde enero del 2020, estaba orando en las madrugadas. Ya. Ya estábamos en el 2021. Pero cuando sale el tiempo de las votaciones, yo me pregunto, ¿será que se vale orar por un Grammy?
Señor, quiero ganar un Grammy. Ajá. ¡Wow! Entonces dije, bueno, mientras las demás personas que nos oyen ahora mismo definen si se vale o no se vale, yo me puse a orar. Y yo le dije, Señor, en tu mano está el corazón del rey y a donde tú quieres lo inclinas. No tengo para promocionar, no tengo para poder competir con todos estos gigantes. Yeah. Pero en tu mano está el corazón del rey y a donde tú quieres lo inclinas. Entonces le dije, haz que tu mano haga que le llegue mi canción a los votantes, mi álbum a los votantes. Ya me vi a los votantes. Que lo escuchen, que les guste y que oren. Y que voten por él. Porque en tu mano está el corazón del rey y a donde tú quieres lo inclinas. Uh-huh. Y esa fue mi oración, la de mi esposa, mi familia, la de mis pastores. Yeah. Y el Señor nos dio la respuesta en septiembre del 21, cuando resultó que salimos nominados. Y los artistas que mencioné, como Ricardo Montaner, no salió nominado, ni siquiera. Wow. En esa categoría. Lo nominaron en otra categoría, pero no en la cristiana. Y entonces, uno dice, tuvo que haber sido Dios. Y fíjate, a ese momento yo tenía 2 años de estar sin visa. Yeah. A mí me habían negado, después de tener 20 años visa, me la niegan. Y el argumento fue que yo tenía que tener una visa especial para venir a cantar. ¿Dónde estabas viviendo? En Guatemala. Wow, ya. Yeah. O sea, el álbum en sí nace en nuestro peor momento económico. O sea, yo dependía durante 10 años de la economía que lograba recaudar cuando venía de gira a Estados Unidos. Yeah. Me quedo sin ese flujo. Luego vino la pandemia y en medio de esa pandemia nace Ya Me Vi y nace el resto de canciones. Y sin tener mi economía solvente, Dios nos mueve a grabar. En esa temporada de sequedad, como Isaac, cuando estaba sin lluvia la tierra, Dios le dice, siembra en la tierra. Uh-huh. Nosotros sembramos en el 2020, grabamos el disco. No me preguntes de dónde salió la plata. Exactamente. Porque lo hicimos una canción a la vez y un instrumento a la vez. Wow. Es decir, si había, definimos, ok, hagamos ahora Ya Me Vi. Ok. Y no había más para guitarras. Se grabaron, por eso, o sea, quizás si hubiera habido más dinero, hubiéramos hecho esa canción, le hubiéramos metido batería, bajo, cuerdas. ¿Solo hay guitarra? Solo hay guitarras, pero hay como 14 o 16 canales de guitarras. O sea, hay varias. El mismo guitarrista, pero hay muchas guitarras. Uh-huh. Pero lo que te quiero decir es que si hubiese habido presupuesto, probablemente hubiéramos arruinado la canción. Ya. Entonces luego que ya estaba grabada, había que grabar mi voz, había que luego mezclarla y así todo. Entonces todo lo fuimos haciendo paso a paso, canción por canción, mientras Dios, cuando había para pagarle a un músico, se le pagaba. Y eso lo pasamos haciendo durante todo el 2020, sacrificando cosas. O sea, imagínate, es pandemia, los cantantes no teníamos eventos. Yo vivo de la música desde hace más de 25 años. Literalmente, no hago más que eso. Y a la pandemia los cantantes no teníamos ingresos. En esa situación fue que grabamos Ya Me Vi. Y en ese contexto, el Señor nos da la nominación. Solo es Dios. Solo es Dios. O sea, no hay una explicación. Exacto. Luego vino y nos dan el Latin Grammy. Surgieron varias cosas desde el día que nos dan el Latin Grammy. Hubieron más que todo un artista cristiano que se pronunció en contra. Y lo que pudo haber sido como un mal para mí se vertió en mal para él.
lo terminan vetando a él en Guatemala. Wow. Y yo regresando, como en vez de contestarle en las redes lo que él escribió, no le contesté. Yeah. Entonces llego y me llevaron al Palacio Nacional y me nombraron embajador de la paz. En Guatemala. En Guatemala. Yeah. De parte del gobierno. Pero todo fue por no haberle contestado. Porque fue un escándalo en Guate. Cuando él se pronuncia en contra mía, menospreciándome, menospreciando mi música y por qué me habían dado el Latin Grammy. Es un español, por cierto. Y a él se le hizo viral, pero todo en contra de él. Wow. Entonces todo el mundo, la prensa no cristiana, esperando que yo le respondiera mal. Armar fuego. Y ajá. Y en cambio de eso me quedé callado. Animé a mis paisanos a olvidarnos del incidente. Entonces, la prensa, el gobierno vio mi actitud y me nombraron embajador de la paz. El Señor abrió las puertas para ir a los medios seculares, a lugares donde la música cristiana normalmente no entra. No ingresa. Y menos la música cristiana como la mía, que es cristocéntrica. Exacto. Y bíblica. O sea, no hay nada escondido, ¿verdad? No escondemos el nombre de Jesús. Ni dobles pensamientos, Exacto. ideas textual. Sí. Entonces, pero ahí, donde no entra este tipo de música, ahí nos llevó el Señor. Y Dios no se queda ahí con eso, con el premio. Resulta de que a raíz de tener el Latin Grammy nos dieron la residencia de Estados Unidos. Wow. A toda tu familia. A toda mi familia. Qué bendecidos. Ya de estar sin visa, de no poder viajar, a estar ahora con nuestras green card, que acaban de llegarnos como a la altura del 20 de enero. Qué cosa linda. Y estamos teniendo el privilegio. Amables oyentes, hoy estamos conversando acá en Poder 1030 con Arodi Espinales. Nos está contando la historia, cómo fue el Grammy, cómo Dios ha tenido que obrar en detalles para nosotros, pero que vemos resultados sumamente grandes en las cosas que Dios está haciendo en la vida de Arodi. Arodi, dime. Y tengo que enfatizar algo que lo cuento solo con un propósito. Dime. De animar al que me está oyendo Ya. a soñar en grande, a creerle a Dios. Porque todos tenemos sueños. Exacto. Pero a veces creemos que a veces podríamos estar quizás soñando con un sueño demasiado chico, no de acuerdo al Dios que tenemos. O desfallecemos en el proceso porque queremos las cosas ya. O sea, mi primer Latin Grammy llegó después de 30 años. De estar cantando por todos lados, iglesias chicas, medianas, de serle fiel al Señor en el llamado que nos hizo. Ya, de estar picando piedra, de estar ahí pasando tiempos difíciles, pues. O sea, pero a todos Dios nos ha dado una visión. Pero hay un precio que pagar. ¿Verdad? Hay que abrazar la excelencia en todo lo que hacemos, independientemente del trabajo que hagamos. Claro. Lo tenemos que hacer como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? O sea, para el jefe, para el dueño de la compañía o por lo que me van a pagar. Nuestro trabajo es nuestra adoración a Dios. Qué lindo. Hoy, mira, no sé si tienes ya agenda completa aquí en los Estados Unidos, Arodi, o hay personas y pastores nos están escuchando, iglesias nos están, que tienen muchas iglesias, te dicen, yo quisiera que Arodi venga a mi congregación, ministre no solo alabanza, porque tú ministras palabra también. ¿Dónde Sí. se pueden contactar? Bueno, claro, estoy para servir al cuerpo de Cristo en el 281-903-6737. Repito, 281-903-6737. Y
respondiendo a la pregunta, bueno, mañana vamos a estar en un evento en Iglesia Roca de la Eternidad, con el pastor David Paredes. Ya. El sábado quedaron de confirmarnos algo, pero el domingo estamos a las 2 de la tarde en Ministerio Casa de Dios, en la ciudad de Huntsville, ¿verdad? Huntsville. Y en la tarde-noche, a partir de las 4:30, estamos en Fraternidad Cristiana en Baltimore. Wow. ¿Ya? Entonces, tenemos una semana disponible porque luego la siguiente semana podría quedarme, la tengo abierta. Ya. La siguiente que viene, o sea, 2 semanas después, vamos para Providence, luego vamos a Colombia, primero Dios. Pero este fin de semana, pues, todavía podría haber un espacio para el domingo si es un servicio 9 o 10 de la mañana. Yeah. Y pudiéramos coordinar si es posible para la siguiente semana. Perfecto. Con mucho gusto. Ya teníamos mucho tiempo de no venir al área de Maryland, de Washington. Y me siento contento de poder estar acá este día. Qué lindo, Arodi. Mira, el domingo a las 8 tenemos un programa. El domingo, sí. En Calidad de Vida, amables oyentes. Arodi, sí, que no vamos a estar, por supuesto. Y vamos a estar hablando justamente del hogar, de la familia, del matrimonio, de los hijos. Has compuesto una canción para tu hija, estaba escuchando. Sí. Y para tu esposa también. Sí. Entonces, vamos, porque tú eres un ministro, pero también compartes la palabra de una forma maravillosa y vamos a estar compartiendo el día domingo acá a las 8 de la mañana en Calidad de Vida. Debo irme a una pequeña pausa publicitaria y luego vamos a continuar mucho más acá en Radio Poder 1030 compartiendo con Arodi Espinales la música, las canciones. Después de esta pausa vamos a preguntarle qué significó ahora, después de 2 años, ganar y estar disfrutando del Grammy. Vámonos a esta pequeñísima pausa. Ya me vi cantando en el cielo, junto a millones de lavados por su sangre. Ya me vi caminando por sus calles, en compañía de millares de salvados. Quizá me tope con David o con Moisés, quizá me pueda entrevistar con Abraham, quizá me tome un café con Bernabé, quizá me pueda presentar a Pablo y Juan, pero qué gozo será ver a mi Señor. Evidentemente no se equivocó, distinguido oyente. Usted está en sintonía de Poder 1030 y estamos compartiendo en esta entrevista muy importante con Arodi Espinales. Ya me vi. ¿Cómo nació esta canción, Arodi? Fíjate que estábamos en plena pandemia. De pronto nuestra ciudad Chiquimula empiezan a morir personas ya conocidas. Wow, yeah. Familia, parientes, amigos, vecinos. Y una tarde murió una pastora muy querida en la ciudad. Y yo me preocupo y digo, o sea, ya vinieron por los pastores. Y, ahí está la muerte. Y por los cantantes, ¿cuándo van a venir? Pensé. Ya. Y hablando con mi esposa de la situación, le digo, ¿y si yo me muero? ¿O si vos o los dos nos morimos? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Y nos entró incertidumbre. Pero en medio de la plática le digo, ¿sabes qué? Si yo me muero, me voy a ir al cielo.
y le voy a dar un concierto privado a mi amado Jesús. Qué lindo. Y mi esposa sonríe y me dice, pues sí, me dice. Bueno, durmámonos y dormimos tranquilos. A la mañana siguiente desperté con la frase en mi mente, ya me vi cantando en el cielo. Y la repetí en voz alta, ¿verdad? 3, 4 veces en lo que mi esposa hacía el desayuno, yo agarro la guitarra, empiezo a sonarla y empiezo a fluir la canción. Así, en 15 minutos nació la canción. Ya. 15 minutos. 15 minutos. ¡Wow! Hay canciones que nacen en días, en semanas o en horas, ¿verdad? Pero esta nació en 15 minutos. ¿Y esta es la canción que ganó en el Grammy o el volumen? El álbum. El álbum. Sí. El álbum que le da nombre a la canción de Ya me vi. Ajá. O mejor dicho, la canción le da nombre también al álbum, ¿verdad? Que significa hacer bueno, ya nos has adelantado lo que es ganar un Grammy, que gracias a Dios ya te ha llegado tu Green Card. Y ahora para adelante, ¿qué más tienes? ¿Cuáles son tus proyectos, Arodi? Mira, cuando ganas un Latin Grammy o cualquier meta que llegas, tienes el riesgo de creer que ya lo lograste. Ya. Y que entonces ya no tenés que hacer más. Pero no, o sea, al contrario, debemos seguir haciendo la obra del Señor. El hecho de que nos hayan dado este reconocimiento, pues se dio una publicidad que antes no la habíamos tenido. Así que un premio es eso. O sea, es la publicidad necesaria que a veces no se puede hacer. Es exposición, es puertas abiertas, ¿verdad? Pero seguimos trabajando. Acabamos de presentar un nuevo sencillo, Canciones de Gratitud, y que es el preámbulo para el álbum que ya está terminado. Ya esta semana se completó el nuevo álbum y se lanza a finales de mayo, primero Dios. Pero Canciones de Gratitud es parte de ese álbum. Y bueno, a ver qué pasa este año, si el Señor nos da su favor y nos vuelven a dar una nominación. No sabemos, ¿verdad? Pero el asunto es que le hemos puesto todo el amor. Hemos ido mucho más allá de nuestras fuerzas económicas para grabar este disco. Estamos muy contentos. Viene muy completo. Cuerdas, guitarras, todo. O sea, me encanta cómo quedó el nuevo álbum. Así que estamos muy expectantes de que Dios va a hacer algo muy interesante con este disco nuevo. Canciones de Gratitud. Vamos escuchándola. Hecho conmigo no tiene comparación. Me acercaste a ti, me otorgaste tu perdón. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, mas por tu gracia me diste vida y restauraste. Cuéntanos, ¿cómo se compuso esta canción? Porque cada canción tiene su historia. Sí. Fíjate que esta canción es una de las primeras que compuse acá en Estados Unidos, en mi nueva faceta. Ya. Nosotros llegamos en mayo del 2022. Traíamos... Pues entre las cosas venía mi guitarra, pero no la pude agarrar. Estuvimos un mes en un hotel. Luego, porque no conseguíamos casa ni apartamento, veníamos sin crédito, o sea, un seguro social limpio, sin récord. Entonces nadie nos confiaba nada. Alguien nos consiguió un apartamentito mientras lográbamos conseguir un lugar. Entonces del hotel fuimos a ese apartamentito, estuvimos un mes. Al final logramos que nos aprobaran
entrar a un apartamento, que es hasta este momento estamos ahí. Ya. Y entonces, después de estar acomodados, lo primero que hice fue pues agarrar mi guitarra, a sonarla, empecé a adorar. Y entonces empiezo a pensar en lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo, pero que también de alguna manera es como un ejemplo de lo que Dios ha hecho toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces empieza: lo que has hecho conmigo no tiene comparación. Qué lindo. ¿Ya? Pero luego ya viene la meditación o la de parte de la palabra, ¿verdad? Entonces entro ya, me acercaste a ti, me otorgaste tu perdón. Y entonces el coro revienta con la frase, ¿verdad? Y si la gracia sobreabundó cuando el pecado en mí abundó. Es un pasaje de la Biblia, ¿verdad? De Romanos. La respuesta de una persona, de un hombre, una mujer que ha recibido tanto de Dios sin merecerlo. En mi caso, todo lo que nos pasó humanamente no lo merezco. Pero si ya nos vamos a la parte espiritual, ser perdonado, restaurado, ser declarado justo, ser declarado hijo de Dios, no lo merecemos. O sea, ninguna obra que podamos hacer alcanza para pagar. Entonces la gracia sobreabundó a pesar de nuestros pecados. Entonces la respuesta lógica debería ser es una vida de agradecimiento. Entonces dice que sobreabunde en mis labios canciones de gratitud. Y así nació con mi guitarrita, ¿verdad? Entonces cuando era momento de producir, y fíjate, ya el resto del disco prácticamente nació acá, en Estados Unidos. Hemos estado intencionalmente buscando un poquito más de Dios, de poder sumergirnos más en su presencia, en la palabra. Y han nacido estas canciones. El disco se llama Culto Racional. Culto Racional. Sí. Y esta canción, Canciones de Gratitud, es solo la canción de gratitud. No el volumen, no toda la canción habla de gratitud. No, la canción... Estábamos pensando si el disco podría llamarse Canciones de Gratitud. Ya. Pero Culto Racional nos sonaba bastante interesante. Es un tema que no se ha tratado, ¿verdad? A nivel de ningún disco cristiano. Y es que el disco, aunque es un EP, ¿verdad? Y ahí está la canción de Mi Niña Bella. Pero el disco, juntamente con este y con otras canciones que se quedaron guardadas esperando su momento para próximas grabaciones, es muy paulino, le llamo yo, muy Romanos, muy Efesios, muy Pablo. Una influencia fuerte. Siempre he admirado los escritos de Pablo, pero en los últimos meses me he estado sumergiendo mucho en las epístolas de Pablo. Entonces, el reflejo son las canciones que estoy escribiendo últimamente. Qué bonito. Y pues ahí tenemos, o sea, Canciones de Gratitud, pues creo que es un buen reflejo de Pablo, ¿verdad? Culto Racional es una canción poderosa, ya en su momento la van a escuchar cuando ya lo lancemos, pero... Y hay otra que se llama Cerca de Ti. Ya. Así que muy contento con el disco, pero por el momento solo pueden disfrutar Canciones de Gratitud. Canciones de Gratitud, estoy buscando. En algún lugar tengo. Ya está en todas las plataformas. Qué lindo. Ya está ahí. Arodi Espinales, admiro tu humildad, tu sencillez. Cuando te vi, te nombraron para el Latin Grammy, te vi como volar en las nubes, llegar. Y de pronto yo decía, ¿qué va a decir? Y vertiste un verso bíblico.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por Él y para Él estoy aquí. Eso fue así inicié mi discurso. Sí. ¿Y la gente te dijo algo, comentó algo, alguna repercusión al respecto? Fíjate de que cuando tú eres nominado o ganas un premio como estos, tú tienes 1 minuto para decir lo que quieras. Wow. ¿Verdad? Hay gente que desaprovecha. Hay gente que tratando de impresionarnos una vida espiritual, o sea, han dicho que no van a esos premios porque ¿para qué si es del mundo? Pero se desaprovecha ese minuto, aunque mi discurso al final duró más de 1 minuto. Sí. Y es desaprovechar la única oportunidad que tienes para que la gente que no va a una iglesia, Escuchen. tanto de los artistas como de los medios, toda la gente que te ve En el mundo. en el mundo, literalmente. Exacto. O sea, es fácil criticar desde las redes, desde un teléfono, agarrar y que me piquen los dedos y decir cualquier barbaridad en contra de los que vamos a este tipo de eventos, ¿verdad? Pero es fácil hacer eso, es fácil levantarme en una iglesia donde están todos iguales, todos me conocen y todos somos aleluya, ¿verdad? Si está bien, o que es ok, hay que hacerlo, pero eso es fácil. Pero pararse frente a gente no cristiana y levantar la bandera de Cristo, la palabra, eso no es fácil. Pero mira, o sea, es bien curioso porque de pronto alguien sube, en esos mismos días, en ese mismo evento, alguien subió, un varón, un hombre, y entre todos los que le dio gracias a su esposo. ¿Verdad? Claro que ya me entiendes, o sea... Y es respetado. Sí. Lógico. Pero yo tenía mi momento. Exacto. Y yo lo podía haber desaprovechado no yendo. Imagínate que dicen, y el álbum, el Latin Grammy es para... Ya me vi, y no voy. Es un espacio que se perdió, donde un destello de la luz de Cristo. Y Dios te va a pedir cuentas. Claro. Te ha dado esta oportunidad y la has desaprovechado. Exacto. Y luego la repercusión. Wow. O sea, porque los medios, al menos de mi país, los no cristianos, replicaron eso muchas veces. Imagínate. Luego se me abrió puertas para ir y cantar en ese tipo de shows. Radios muy serias, tanto de entretenimiento como de noticias, entrevistándome y preguntándome acerca de la eternidad, y yo aproveché esos espacios para hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, al final del día, ese es el propósito, ¿verdad? Ahora, yo pude ir y no decir nada, solo decir gracias, ¿verdad? Gracias a mi equipo y hacerlo más tranquilo. Si tú revisas, y respeto al resto, ¿verdad? Cada quien tiene su andar con el Señor, ¿verdad? Pero si tú revisas otros artistas cristianos con mucha trayectoria y siento que han desaprovechado mucho ese momento, ¿verdad? Pero yo te digo, o sea, cuando iba caminando, yo flaqueé en mi fe y dije, o sea, voy a resultar con algo muy evangélico. Pero al mismo tiempo, mientras caminaba, le dije, Señor, tú has sido fiel conmigo y yo te voy a dar gloria allá arriba. Amén. Y es lo que hicimos. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Si el Señor nos vuelve a poner en un lugar como eso, lo vamos a hacer. Y mira, hay bonitos comentarios de otros colegas no cristianos que me llaman o me llamaron cuando estaba la efervescencia y me decían, mira, yo vi cuando tú estabas hablando,
la reacción de tales artistas, de gente de la industria así muy importante. Lógico. Y me decían, ¿cómo sonrieron? ¿Cómo les agradó cuando tú estabas hablando? Me dice. Y luego me dice, ¿y cómo desaprobaron el discurso chafa, me dice, ¿verdad? De tal artista, de un reggaetonero que Claro. dijo cualquier tontera arriba, ¿verdad? Wow. Entonces, de alguna manera, fíjate, los artistas necesitan de Cristo. Exacto. Y la iglesia los criticamos, o sea, pero estos espacios nos dan oportunidad de poderle hablar. A mí me ha tocado la oportunidad de orar por algunos artistas, por sus cónyuges. Qué lindo. Y todavía de vez en cuando recibo, mira, necesito que ores por mí, necesito que ores por mi esposa. Son cosas que solo estando en ese círculo puedes dar este tipo de testimonio, ¿verdad? Entonces, al final del día, estamos llamados a ser luz. Y la única manera de poder brillar es en las tinieblas, ¿verdad? Arodi, el tiempo se nos ha acabado, pero mira, yo tengo aquí y el sábado el domingo a las 8 vamos a hablar sobre los 21 hábitos de un verdadero adorador, aplicados y el Padre te buscará. Aplícalos y el Padre te buscará. Arodi Espinales. Gracias, Arodi, por este tiempo. Gracias por tu disposición. El número de teléfono, por favor, para que se contacte las personas, las iglesias. Claro que sí, 281-903-6737. 281-903-6737. Estamos con todo el deseo de poder servir al cuerpo de Cristo. Gracias, Arodi. Un cordial saludo, un abrazo enorme. Y esta sencillez me admira muchísimo. Gracias a ti, Gustavo, y gracias por el apoyo. Y por favor, siga pidiendo nuestra música acá en Radio Poder.